Bueno, y hoy vamos a tener una enseñanza doctrinal que ha sido una de las banderas justamente de la Reforma Protestante, ¿sí?, de Martín Lutero, ¿sí?, en el siglo XVI. Y esta es la justificación por la fe. Los postulados de Lutero, que era un sacerdote católico, profesor en Alemania, tenían que ver con algunos postulados fundamentales que justamente, obviamente, llevaron a la iglesia al lugar que tenía que ser. Es decir, que la salvación solamente es por Cristo, sin intermediarios, solo Cristo, ¿sí? Solo por la palabra de Dios, ¿sí? No podía haber otro tipo de cosas, sino solo la Escritura, ¿sí? Solo por fe, que la iglesia se estaba desviando, también era la fe, pero aparte de las obras, ¿sí? La iglesia de aquel tiempo y hermanos nuestros como católicos que sostienen que con los sacramentos también, tienen que tener los sacramentos que te dan esa virtud favorable ante Dios, Entonces los sacramentos, ¿sí?, tienen esa obra, haciendo tal cosa. Entonces, y que la gloria solamente es para Dios. Los postulados resumidos de Martín Lutero están allí, por supuesto, son muchos más, pero más o menos es eso. Pero el que es clave es que es la justificación por la fe, que se cruza, por supuesto, con muchísimas enseñanzas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la gracia, ¿sí?, con la fe, ¿sí? La justificación tiene que ver con varios fundamentos que sostienen esta gran revelación de la palabra de Dios. Todos los apóstoles basaron esto, ¿sí?, de que el ser humano es justificado justamente por la fe. Todos. Pero si hubo un hombre que desarrolló de esto toda una cátedra para la iglesia, fue el apóstol Pablo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son cartas o epístolas, como se quiere llamar, cartas del apóstol Pablo para la iglesia, aun cuando fueron algunas dirigidas de manera personal, como a Timoteo, o a Tito, o a Filemón, ¿sí? Pero en todas esas enseñanzas era para la iglesia universal en cualquier tiempo. Dios elige a Pablo, instrumento escogido es primero para ser misionero, pero segundo para pastorear la iglesia desde el punto de vista doctrinal. No es un papa, es obvio que no es un papa, pero sí fue el que fue elegido para hacer la pastoral, ¿sí?, la revelación de cómo la iglesia tiene que organizarse. Ninguno de los demás apóstoles tuvo este desarrollo tan, si se quiere, al detalle, de manera detallista, de cómo los ministerios se conforman, cómo son interdependientes, ¿sí? Todas estas cosas lo tenemos a través de Pablo. Así que se acuerdan, de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántas son de Pablo? 13, exactamente. 13. Y probablemente 14 si discutimos Hebreos. Pero como todas las cartas de Pablo tienen un encabezado común, en donde siempre el encabezado va a ser gracia y paz, gracia y paz. ¿Sí? Yo, apóstol Pablo, por allí está con Timoteo, junto con Timoteo, a veces no, él dice él solo, gracia y paz a Corinto, gracia y paz a los Efesios, gracia y paz a mi hijo Timoteo, amado en la fe, etc. Siempre es un sello de Pablo, gracia y paz, porque él ha entendido que el corazón del Evangelio para la humanidad, ¿sí?, es la gracia. Entendiendo la gracia como un don, un regalo que no se merece ni se puede alcanzar. La gracia es recibir algo que no es mío y no podría tenerlo nunca. Se me da. Así que no hay manera de poder justamente pretender ser alguien, ¿sí?, sin la gracia de Cristo o de Dios. Es imposible. Así que Pablo es elegido para esto. De hecho, tuvo que experimentarlo a sí mismo porque era enemigo del Evangelio, conocen la historia ustedes, era enemigo del Evangelio, al punto tal que confundió a la iglesia al principio, porque dice, no, si este nos está persiguiendo, y fue uno de los verdugos del primer mártir llamado Esteban. El primer mártir del cristianismo es Esteban, y el que dirige el operativo de muerte es un joven rabino que llevaba las credenciales del concilio judío.
tenía las credenciales para poder entrar en cualquier lugar, aún requisar sinagogas, casas, etcétera, etcétera. Tenía la autoridad concedida para hacer estos operativos, ¿sí? Así que la iglesia temblaba con Saulo, que arrasaba la región en aquella época. Arrasaba la iglesia. Y la iglesia fue uno de los que justamente la iglesia le tenía más temor. Así que llevó mucho tiempo hasta que Pablo es aceptado en la iglesia. Hubo un hombre de Dios llamado Ananías, un hermano de la iglesia, que se acercó más a Pablo y perdón, no Ananías, Bernabé, gracias. Bernabé, que lo acerca a la iglesia. Él lo tiene que presentar porque se acercaba a Pablo y rajaban todos. Claro, mínimamente pensaban que era una estrategia, obviamente, interpreto yo, de infiltración para descubrir dónde estaban los cristianos. Así que llevó mucho tiempo eso, llevó mucho tiempo. Dios lo usó también a Pablo, también para que, ya que estamos haciendo este estudio, para que tenga justamente la misión, ¿sí? La misión dirigida a los no judíos. Siempre tenía él este protocolo, si se quiere. Primero iba a la sinagoga, en el lugar donde estaban, presentaba a Jesús como el Mesías, donde lo rechazaban, que era muy común, porque hablaba de alguien hecho carne, que decía que era el Mesías, así que era muy raro que lo recibieran, ¿sí? Así que después que le echaban flea a Pablo, hacía la clásica, ¿sí? Sacudía sus pies y dice: me voy a los gentiles, a los paraguayos, a los argentinos, a los alemanes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? A lo que no son judíos. Ustedes no quieren, listo, a mí me eligió para esto. Y se iba. Bueno, así fue la vida de Pablo, esto para que ustedes lo sepan. Así que, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Muy bien, perfectamente. De los cuales, ¿cuántas son las cartas pastorales? 13, ¿sí? Atribuidas a Pablo, porque tiene exactamente el mismo estilo, encabezamiento, no hay duda en ese sentido, y quizás está en discusión hebreos. Bueno, esto como una información. Vamos al tema de hoy, que es la justificación por la fe. Vamos a avisar a la docente, el que tiene mejor letra que yo, si yo no paso vergüenza. Ahí está. Muy bien. Acá dejo el trapito de lugar, después si es necesario. Bueno, vamos a ir un libro que todo creyente y que forma materia de cualquier obrero que se está preparando en lo más básico de la teología y de la preparación cristiana, es el libro de Romanos. O sea, después de estudiar los evangelios, hay que estudiar Romanos, hay que leerlo. Romanos tiene dos partes importantes. Una es clave y es clave y clara en lo que es justamente la fe cristiana. Romanos, ¿sí? Luego Romanos tiene una segunda parte, después del capítulo 12 por allí, que ya es práctica hacia el matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Vea como un giro, Pablo. Pero hay que leer Romanos. Ayúdame un poquito y decir a la hermana que está al lado del hermano si hay que leer Romanos. Hay que leer Romanos. Exacto, hay que leer Romanos. Pero
será tu desarrollo? Bueno, el desarrollo que va a hacer Pablo va a ser un desarrollo iniciándose en Abraham. En Abraham. Abraham no es solamente la raíz del pueblo judío, es de muchísimas naciones y de hecho los árabes también descienden de él, de Abraham. Así que, pero algo muy interesante, Abraham está antes que Israel. Abraham está antes que Israel. Israel es Jacob. Jacob va a ser su nieto. Así que está antes. Y allí Dios revela el plan a través de la vida de Abraham. Dice, este es el plan no para los judíos ni para Israel. Este es el plan para los argentinos, paraguayos, rusos, chinos. Es para todos. En Abraham Dios mira la humanidad. ¿Sí? Después, obviamente, en Jacob va a canalizar la familia y el pueblo que va a desarrollar esto, del cual va a venir el Mesías. Pero Abraham es la clave. De hecho, la misma Biblia va a decir que es el padre de la fe. El padre de la fe. Algo muy interesante. De Abraham, perdón. De Abraham. Salimos todos, el linaje todos. Claro, salimos todos, exactamente. Claro, salimos Pero todos, desde el punto de vista de la línea de la fe, de la línea de la fe. Y de la bendición universal, va a bajar a través justamente de Abraham, de lo que Abraham vivió, de lo que Abraham experimentó. Dios siempre manejó prototipos, personas. El prototipo perfecto no fue ni Abraham ni Jacob. El prototipo perfecto fue el verbo, pero ¿cómo vamos al verbo si es una palabra? Se hizo carne. Dios siempre se manejó con prototipos y no cambió el modelo. Todavía sigue eligiendo prototipos como vos y yo. Dios siempre hizo la visibilidad, ¿sí? La visibilidad de Dios a través de personas. Siempre. No me malentiendan, no es que endiosó personas. No. Pero su obra siempre la hizo visible a través de personas. Llámese Noé o quien sea. ¿Sí? Entonces, porque el hombre, el ser humano, era el objetivo. Así que en Abraham nosotros tenemos justamente aquel que elige Dios para manifestar cómo va a salvar al mundo, de qué manera. Quiero que tengan en cuenta esto. Israel se caracteriza por tener la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios elige una nación y le da la ley. Le da la ley. Lo que llamamos la ley de Moisés. ¿Sí? Que es lo que va a mostrar el carácter de Dios. La ley muestra quién es Dios. La ley. ¿Sí? La ley muestra quién es Dios. Dice quién es Dios. Dice quién es Dios. Después vamos a ver a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En la ley lo que tenemos es lo que dice Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos a Dios. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo vieron? Y nosotros vimos su gloria. Así que lo que dice Dios, por eso siempre va a estar enunciado. Recuerden ustedes que Moisés quiso ver a Dios y solamente se le permitió las espaldas. Porque en el Antiguo Testamento no se ve a Dios. Dios dice, así dice Jehová. Siempre será así. Y así serán los 10 mandamientos. Y por esta vivirás y por esta morirás. Te lo digo yo, Dios. Va a decir. Yo lo digo, va a decir Dios. Yo lo digo, va a decir Dios. Entonces, es clave entender esto. Ahora, antes que venga la ley, Dios levanta un hombre, ¿sí? Y coloca la fe. Es decir, que Dios coloca la fe para creer, por la cual se va a ser salvo, y después viene la ley para que te des cuenta de que tenés que ser salvo. Porque Dios sabía que por la ley, desde que Adán cayó, no podía haber nadie que la pudiera cumplir. Pero hacía falta mostrar la ecografía, la radiografía, la tomografía de todo lo que tenemos adentro. ¿Sí? Pero ya la ley, ya la fe estaba dada por Dios, de que el ser humano se salvaba por fe. Por fe. Así que Dios te preparó el bote antes de la inundación. Dios preparó el bote antes. La fe primero. Ahora, seguramente si no hubiera estado la ley, ni bolilla que le hubiéramos dado al bote. Bolilla. Porque se salva aquel que se considera en la lógica. ¿Quién se quiere salvar? Para salvarse, ¿qué hay que reconocer? Que estoy perdido. ¿Para qué me salí corriendo si no golpeo y no me dice que hay fuego? Entonces, se quiere salvar el que se reconoce perdido. Quiere ir al médico aquel que ve la radiografía y lo que está diciendo esa radiografía o ese análisis. Así que, pero qué bueno que el remedio estaba preparado de antemano. Claro que Dios sabía, obviamente, que el hombre no podía cumplir, amarás al Señor tu Dios
¿Cuánto? Un poquito. Venimos los domingos y listo. No, Dios sabía. Por supuesto que sabía Dios. Pero esa era justamente la condición, porque ¿cómo podemos estar con Dios? ¿Cómo podemos estar con Dios frente a la realidad de quiénes somos nosotros? ¿Sí? Así que qué importante es entender de que la ley es la que nos tiene que dar la convicción del pecado. Pero siempre recuerden que la fe fue dada antes de la ley, fue dada antes. Bueno, capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si hubiera sido por las obras, era porque era super Abraham. Pero no fue super Abraham. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si vas a laburar y te pagan, no te lo están regalando, te lo ganaste, sino como deuda. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que otro más que confirmó este asunto, ¿quién fue? David. De que Dios te declara justo sin serlo. Digo yo acá por los que puedan tener problemas de conciencia, ¿no? Y hacen bien en tener problemas de conciencia, porque no podemos tomar la fe si primero no reconozco mi miseria. ¿Está claro esto? Así que qué importante es tener este orden que a veces trabaja en nuestras realidades, ¿sí? Y más cuando buscamos sinceramente ver nuestra vida. Diciendo, le dijo esto a David: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es un salmo confesional, que es el Salmo 32, del 1 al 2, cuando el gran rey David, para nosotros, un gran hombre, valiente, poeta, amoroso de Dios, entraba en intimidades con Dios. ¡Maravilloso! Un día comete adulterio y se convierte en homicida. Wow. Como para que nadie diga, yo no. El gran David. Así que ahora, fue colocado por Dios y permitido de alguna manera para que nosotros podamos ver esto, para que ese pasaje pueda estar allí. Todo, nunca escapó nada. Aún los fracasos y las debilidades no escapan de Dios. Y lo de David no escapó de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, es decir, para los argentinos y para la dimensión de vida acá? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. Todavía no habían puesto el cuchillito, no lo habían operado a este hombre, sino en la incircuncisión, fue antes. Y recibió la circuncisión después como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Es decir, que le dieron las credenciales después. ¿Se comprende? ¿Sí? Estoy tratando de hablar en entendimiento de gente adulta todo esto, ¿sí? Así que Abraham cree cuando todavía no había sido circuncidado, y cree, y Dios le dice: listo, te declaro justo. Y después, como señal de eso, estaba la obediencia, el testimonio. Se asemeja mucho a la circuncisión nuestra para hombres y mujeres, es el bautismo nuestro. No sé si me comprenden. Cuando yo pregunto en el agua al candidato, no le pregunto: ¿querés recibir a Cristo como tu Salvador? ¿Me escucharon decir eso? No. No, le pregunto: ¿has recibido a Cristo? Porque ahora vamos a hacer la señal. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Ya lo hiciste, por supuesto. Nunca tuve una respuesta contraria en estos años, pero si la tuviera, trataría de parar el bautismo y tratar de hablarla de Cristo. Y si no lo entendió, que pase el siguiente, y bueno, Carlicio lo explicará, o Julia lo explicará mientras tanto, y lo dejaremos para el mes que viene, o una hora después. Si te lo hubiera que vivir esa experiencia alguna vez, cosa que no descarto algún día, no les quepa de que puedo bautizarlo una hora después o 15 minutos después, lo que lleve, hasta que reciba a Cristo. Y si no, no. Que se quede con el agua bendita que le hayan tirado cuando era chiquito, lo que quieran, ¿sí? Claro que hay una gran responsabilidad de hacérselo ver bien clarito, es una gran responsabilidad, ¿sí? Pero
La circuncisión nuestra es el bautismo hoy. Por eso Jesús lo coloca, que creyere y fue bautizado. Ahí está. Es decir, creo y doy testimonio. Creo y doy testimonio. Me comprometo. Es visible. Es visible. Así que eso es muy importante. Bien, estábamos en el versículo 12. ¿Puede ser? Sí. Sí. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cada versículo es clave como cláusula de este contrato de salvación. Cada versículo vale oro. Yo puedo hacer una predicación en cada versículo. Así que ese 13, fíjense lo que dice, es profundo. Porque no por la ley, ¿sí?, fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿sí?, a nosotros, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Listo. Porque cumpliendo la ley, ¿para qué van a estar creciendo? Yo ya la cumplí. Y anulada la promesa, se anularía la promesa de Dios. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay trabajo. Por tanto, también es clave, la sangre de Cristo nos permite pasar por arriba de la ley. No dije quebrantar la ley, sino que por arriba de la condenación de la ley. ¿Está claro ahí? ¿Me van siguiendo? Por arriba de la condenación de la ley. Así que dice, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, te lo regala, te lo da, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los para la que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Acuérdense que le está escribiendo a gente italiana, hoy iríamos italianos. ¿Es carta a dónde? A todos. No, pero ¿a qué libro es? A Romanos. ¿Los romanos dónde están? Roma. Bueno, en ese tiempo era un universo Italia, el capital del imperio, los gentiles. Pero para que tengan una idea, no le está hablando necesariamente a los judíos. Por supuesto que habría judíos también allí en Roma, que llenaban Roma también los judíos en aquella época. Bueno, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto también es interesante, llama las cosas que no son como si fuesen. Digo yo por tu vida. ¿Sí? Cuidado porque el diablo trabaja mucho con la depre, ¿sí?, y el autoapercibimiento. Cuidado, ahora está más en boga, ¿no?, el autoapercibimiento. ¿Cómo te percibís? Hombre, mujer, ¿cómo te percibís? Y a veces te tenemos que preguntar cómo te percibís respecto a tu vida espiritual. ¿Cómo te percibís? Ay, soy el gusano de Jacob. No. Ser gusano sí te llevó a ser príncipe y princesa. Dar un aplauso al Señor. Te llevó a. Estoy de acuerdo de que no tenías ningún principado por vos mismo ni yo tampoco. Nos hizo, nos vistió para la fiesta. Nos hizo. Así que bueno, así que es importante tener en cuenta esto. Por tanto, es por la fe, creo que estoy ahí por el 16, para que sea 17. Como está escrito, te he puesto por padre mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ejemplos tremendos. Pablo se va a la otra punta y con toda razón. Le da vida a los muertos. Digo, por si alguno se siente demasiado abajo el asunto, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerarse a sí mismo, a autopercibirse, a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Él lo mira a Dios que todo lo puede y es como un niño que todo lo cree, siendo que casi de 100 años no tenía ningún hijo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, un bebé en realidad, un bebé, ¿sí? Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Lo que hizo fue creer. Lo que hizo fue creerle a Dios. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué sé yo cómo lo va a hacer? Pero es Dios. Más o menos esa la respuesta sería de él. Por lo cual también su fe le fue
la llegó a la sirvienta, ¿se acuerdan? Cuando trató de interpretar el mecanismo, se equivocó. Así que ten cuidado cuando vos querés interpretar los mecanismos. Se equivocó. Así que bueno, y eso confirmó también eso, como sus debilidades de su personalidad cuando entraba a Egipto y tenía que decir que era la prima o lo que sea, ¿no? Que bueno, ¿no? ¿Quién era la esposa? Y sí, la verdad que sí, pues se casaban entre parientes. Y sí, era una media verdad. Pero su corazón en realidad quiere salvar el pellejo. Así que, pero le creía a Dios. Metía la pata, pero le creía a Dios. Y eso le gustó a Dios. Por eso a Dios le gusta tu corazón. Acordate de esto, de la esencia del Evangelio. Bueno, dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, clave, pueden subrayar ese texto. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, resubrayalo ese y poné tu nombre, sino también con respecto a Hugo, con respecto y te digan lo que te digan y te quieran avergonzar. ¿Sí? Así que lo único que hacer es tratar de confirmar las bendiciones de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trata de confirmarla nada más. Porque capaz que es verdad. El Señor te salvó, te perdonó, estás elegido, te da justicia a Él, pero quizás no estás disfrutando. Y por nuestras rebeliones o cosas que tenemos que corregir y quizás hasta son vergonzosas. Así que a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Ahí está el tema de hoy. Para nuestra justificación. Un aplauso al Señor. Entramos en tema. Rapidito, 5 cosas en las cuales se fundamenta la justificación por la fe. La primera, la fundamentación de por qué somos salvos por la fe es por la realidad del pecado. Lo primero. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Si no hace eso Dios, estamos en el horno. Unos con 3 kilos de pecado y otros con 100 gramos. Pero no pasa. Esto es así. No se pasa. ¿Sí? No se pasa. Es decir, la puerta de Dios no la podemos pasar. Esta es una realidad. Por más religioso que seas. Es imposible por más filántropo que puedas ser. La realidad del pecado, Romanos 3:23, anotaron Luria, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están separados todos, ahí está, todos, y la paga, la consecuencia es la muerte. Es decir, que tener los dos textos conectados. Acuérdense, grábenselo en Romanos 3:23, digan conmigo, Romanos 3:23. Quiero que lo sepan de memoria. Eso tiene que ser de memoria. Por cuanto todos pecaron, es decir, me incluye a mí. Me incluye a mí. Sí, porque a veces se lo conectamos a los demás, ¿viste? No, te incluye a vos también. Por cuanto todos pecaron, que no encuentres o no te animes a encontrar, ¿sí? De que sos pecador es otra cosa. Que entres con un método comparativo, evaluativo de lo que es el pecado, es otra cosa. Pero acá la Escritura, dada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice, por cuanto todos pecaron. Dios está usando a este hombre, a Pablo, con sus 3 epístolas, lo está usando a un hombre que califica en los aspectos intelectuales y religiosos un poco arriba de nosotros. Lo digo con tu humildad. Era un rabino. ¿Entienden? Un rabino. Había estudiado más que nosotros, Más que nosotros, con toda seguridad. No era el Señor Jesucristo, obviamente, no Dios. Pero fue un gran rabino. Se educó con lo mejor de la época, ¿sí? Creía lo que estudiaba, creía al punto tal que lo que venía en contra de eso lo asumía como para él llevar adelante justamente esos postulados que eran ser fariseo y ser un rabino, un maestro. Se crió con uno de los mejores religiosos o maestros de su época, que fue un Gamaliel, que era muy conocido en el mundo antiguo, de los judíos. Así que él está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después ahí está el tema. Bueno, hasta ahí podríamos andar bien, ¿sí? Bueno, que todos somos seres humanos, podríamos decir, pero el problema es este. El problema es este. Y la paga del pecado es muerte. Y nos tenemos que encargar nosotros de hacerle ver a la persona de que el ser humano nació para trascendencia. El tema es para dónde trasciende. Nuestro cuerpo no alcanza a contener lo que somos o lo que deseamos. Por ejemplo, nos vienen los achaques y quisiéramos hacer más cosas. Se nos viene una enfermedad y queremos
de vida muy fuerte que su cuerpo no alcanza, la vida no le alcanza, el tiempo no le alcanza, aparte de la mala administración que pueda tener, etcétera, etcétera. La vida la concibe como mucho más, por eso sufre y sueña. Sufre y sueña el ser humano porque espera más y la vereda es corta. Cuando te quieras acordar, tenés que ir. Y si te pusieron fecha de vencimiento, se mide 3 meses. A mi viejo te llama así. Sí, 3 meses, se puede. Nosotros no nos dieron ningún aviso todavía, pero será lo que Dios quiere. Pero lo que yo quiero decir es que el ser humano trasciende, y se lo puede decir a cualquier persona. Sí, claro que te lo va a discutir en el sentido de decir, eso no se puede saber. Bueno, ahora te lo voy a decir cómo se puede saber. O te llevo a un lugar donde lo pueden decir. Y tenés un hermano que pueda explicar quizá la escritura en la parte que vos no podés. ¿Se entiende? Pero son las explicaciones. Después, por supuesto, que se le explique no significa que lo recibas. Es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero recuerden ustedes de que Pablo está hablando de una universalidad del pecado como el verdadero cáncer. No es el cáncer que conocemos nosotros. El verdadero cáncer. ¿Sí? Y que está hablando justamente de un lugar que después Apocalipsis lo va a desarrollar muy bien, que Jesús también lo habló, pero especialmente Apocalipsis lo va a desarrollar muy bien, que es el infierno. Apocalipsis se encarga de decirte más o menos que pasa unas cuantas fotos del infierno. ¿Sí? Jesús ya habló de esto también, del infierno. Así que, pero en Apocalipsis están los detalles horrorosos del infierno. Bueno, sobre la realidad del pecado quiero que marques algunos subpuntos en este punto 1. Lo primero es que hay una realidad judicial. Busquen Ezequiel 18:4. Y la realidad judicial tiene que ver con que todo lo que está mal tiene un culpable o tiene una culpa y se exige un pago. ¿Estamos de acuerdo con eso? De que la realidad judicial hace que lo que esté mal, a quien lo hizo mal. Es decir, es un culpable y las culpas se pagan. ¿Quién me rayó el auto? ¿Estuvo mal o no? O sea, ¿quién? Si hizo un mal, me rayaron el auto, a vos te rayaron capaz el otro auto, del corazón, ¿no? ¿Quién fue? Bueno, se hace que a veces te cuesta perdonarlo. Alguien te rayó, alguien te lastimó, alguien te defraudó, etcétera, etcétera, o vos defraudaste a otros. Pero hay un culpable, ¿sí? Hay un culpable y el sistema judicial, buscando la mejor justicia, es que tiene que pedir pago y pagar. El viejo dicho tan cortito, ¿no? Rompe, paga, rompe, paga. No es justo, sino, no puede ser que te agarraste y te saliste corriendo, te lo llevaste y listo. No, pero hay que arreglarlo. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Este es un principio de la justicia. Rompe, paga. Ahora, estamos hablando de una justicia humana. Imagínense la justicia divina. Rompe, paga. Rompiste el mandamiento. No amaste, no perdonaste, no hiciste, no me buscaste, etcétera, etcétera. Es grave. Porque el sistema judicial de Dios no es el nuestro. Ahí tenemos un problema todavía. No es el nuestro. Así que tenemos una realidad judicial de que el mal, ponelo en unita por favor, mal, hacerle 2 puntos, es culpa, tiene que haber un culpable, y seguimos allí. Otro igual significa pago o condena. Paga. Paga. Allá en Pedrano nos rompen el alambrado, por amor no queremos ir a discutir con el vecino, pero tú tendrías que poner el alambrado, pon la yegua ahí, ¿o no? Sí. Y la suelta al tipo, se ve que no le importa cuando llega la soga. Vamos, tiramos el alambrado, vamos a vuelta y lo rompen. Y el otro sembrador es nuevo, no vamos a discutir con el vecino. Bueno, ahora pusimos el apresito de Cuba. A ver si no paga, pero bueno, a ver si la yegua se va para otro lado. Así que, pero lo que corresponde es eso, rompiste, asumilo, pagalo. O te lo arreglo, voy a arreglo el alambrado. O te espero, le digo, pastor, disculpe, o a Leticia, pastora, disculpe, mire, el animal se soltó y no, le rompió el alambrado, porque yo ahora no le puedo pagar, pero corresponde. Le pongo estos ejemplos porque es un principio fundamental esto. No podemos naturalizar el mal sin culpable y sin pago, es injusto, es injusto. ¿Sí? Así que, qué importante es esto. Estamos hablando
va a demandar siempre. Zafaste, pusiste un buen abogado, lo que vos quieras, cicatrizaste tu corazón porque te dañaron y bueno, y qué sé yo, y empiezo de vuelta, o no me meto nunca más con estas cosas. Bueno, le das la vuelta a la vida para tratar de sobrellevarla, ¿viste? Y tenemos unas cicatrices, ¿viste? Unos cascarones terribles, y bueno, reprimimos para adentro, y bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida es así, a mí solo no me pasó, y bueno, ¿viste? Entonces, en este sentido, la ley divina no caduca, va a demandar siempre. Siempre va a demandar. ¿Sí? Siempre tener la oportunidad, recuerden esto como herramienta evangelística. Siempre el día para pagar o arreglar la demanda de Dios, digan conmigo, es hoy. El último día. Todo ser humano debe resolver su situación con Dios o con quien quiere solucionarlo hoy. El último día. El último día siempre es hoy, no es mañana, porque mañana no sabes. Mañana no existe, mañana es un hoy. Acuérdense, no estoy filosofando, estoy diciendo la verdad. Porque acabamos la iglesia está con un duelo, con una familia, y ya no tiene un mañana. Se comprende, existe un último día, el último día es hoy. Mañana no sabes. Yo hoy estoy enseñando mi último día, hoy. ¿Sí? Y si mañana o el domingo predico, creo que voy a venir anoche el domingo, ¿no? Así que. Mañana es sábado. Pero si va a tener que ser un hoy. Si nosotros nos movemos siempre en un hoy, y ese hoy es el último día. Así que recuérdenlo, nos va a ayudar esto, a practicar el cerrar las cuentas todos los días. Todos los días. ¿Sí? Decir, Señor, revisarlas, y entregarle al Señor nuestras cosas. Bueno, así que tengamos en cuenta esto, la ley divina demanda siempre. ¿Sí? Ahora, el otro punto, Nuria, también, respecto a la realidad del pecado, es la conciencia. Tres cositas rapiditas de la conciencia. El consciente, sé lo que hice, o sé lo que me hicieron, el consciente. A veces deformado, porque a veces la lectura que tenemos de las realidades, muy difícil que seamos exactos como la leemos. Ni lo que hicimos o lo que nos hicieron. Muy difícil. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Sí? Pero, digamos, en general, ¿sí? La conciencia puede darnos un estado consciente, muy cercano a lo consciente. Sé. Pero hay que ver cómo lo veo, cómo lo vi, si estaba oscuro o no, si estaba medio nubloso. Pero toma una conciencia. Cada uno a veces la analiza del lado que toma la foto. Pero bueno, la conciencia trabaja con el consciente. Pero también la conciencia puede ser inconsciente. Y es legítimo. Hacemos cosas inconscientes. Es decir, che, ¿no viste lo que le hiciste? No. ¿Le pasó? No sabía que. Pero hacemos cosas que no son buenas, inconscientes. Inconscientes. También las hacemos. Por eso a veces en nuestras oraciones dicen, y perdoname aquellas cosas, Señor, que quizás se dan cuenta, por el estado de inconsciencia, porque el hecho de que no tengas conciencia, que seas inconsciente, no significa que no sucedió. ¿No viste que estaba la luz roja? No. Pero eso no quita de que el domo o el cosa sacó la foto. Y después me llama el juez y le digo, la verdad que no me di cuenta. Entonces, tranquilo, no hay problema. Total, usted es inconsciente. Me aplaude, ¿no? A mí no me importa, dice el juez. Usted la cruzó. ¿Consciente o inconsciente? Te digo por la luz roja que cruzamos todos los días. En la cocina, en casa, con los familiares, etcétera, etcétera. Cuidado. Lo inconsciente también se va a juzgar. Por eso es importante ponerse delante del Señor siempre. Y después tenemos lo que se llama la mente cauterizada. Es decir, en criollo no le entran balas. Tiene una conciencia que el tipo le da lo mismo. Le da exactamente, está cauterizada la conciencia. No le duele nada. No le entran balas. Bueno, todo esto para que podamos ver nosotros toda la dimensión de la fe. En segundo lugar, ya hemos visto entonces todo el cuadro del pecado. Es jorobado, ¿o no? A esta altura. ¿Me sale un llamamiento, che? No, a veces se entrega el pastor. Está bravo, Está muy bravo. Todo lo que ustedes reciben es una síntesis temática de todo esto, Bueno, vamos al punto 2, Nuria. En cualquier momentito le damos tiempo a los hermanos para que copien. Bueno, punto 2.
en esta realidad tenemos que ser justificados, tenemos que buscar la manera. Y no siempre podemos pagar el daño. Y no siempre somos conscientes. Y no siempre, ¿sí? Así que, y no siempre estamos con una sensibilidad, quizás ya estamos cauterizados en esto y nos da lo mismo. A veces está en nuestro lenguaje, en nuestras reacciones, estamos cauterizados. Así que somos insensibles, cauterizados e insensibles. Así que no se nos mueve un pelo, ya lo tomamos por costumbre eso. En segundo lugar, tenemos la fundamentación de la revelación del corazón de Dios. Mucho título, ¿no? Ya, estoy esperando que sigas para Bueno, ahí está, bueno. Bueno, la fundamentación del corazón de Dios. Ahí está, el corazón de Dios. Entonces, Dios nos revela, fíjense, alguien que me busque 2 Pedro 3:9. A ver, el corazón de Dios. Otro que lo sabe de memoria, Romanos 5:8. Y otro que lo debe saber de memoria, Juan 3:16. Ese ni lo buscan. No es pecado decirlo de memoria, Y sí, porque dice que hay que grabar la palabra en el corazón, que la mente la hace escribir. Así que bueno. Bueno, empezamos con 2 Pedro 3:9. Vamos, ¿quién lo tiene? Fuerte. Cualquiera, dale Juan si lo tenés. Romanos 5:8 o... No, 2 Pedro 3:9. Vamos en este orden. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, entonces estamos viendo esta parte de la fundamentación, el corazón de Dios. A ver, Anita, nos decís de vuelta cómo es el corazón de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un adjetivo de Dios, ¿cuál es? Del corazón de Dios, ¿cuál es? Paciente. Paciente. La fundamentación de la justificación por la fe es que Dios tiene paciencia. Y lo otro, algo muy importante, es que el deseo de Dios es que nadie, no dice este sí, pero el otro no, el otro no. Él quiere justamente que nadie perezca, sino que todos puedan ser salvos, puedan proceder al arrepentimiento. Y para esto, ¿sí? No hay uno solo que pueda hacer posible esto. Entonces necesita la justificación por la fe. El corazón de Dios es así, ¿sí? Entonces, la justificación por la fe está justamente motivada en estas cosas. Ahora, Romanos 5:8, ¿quién lo tiene? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros. Exactamente. Ahí está, podríamos hablar también de que cometer un amor de amado, etcétera, etcétera. El corazón de Dios es así, ¿sí? El corazón de Dios es así. Y en este sentido también algo muy interesante es que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Aun cuando nosotros, miren lo que va a poner, justamente lo que parece una contradicción, porque dice, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y ha preparado la justificación por la fe. No podemos jugar con estas cosas, eso. Justamente el discípulo tiene que tener un estado de conciencia de esto. Pero no nos extrañe que uno que no venía a la iglesia, uno que era cualquier cosa, o que está en una cruz muriendo porque mató gente, es salvo. Está justificado por la fe. Está justificado por la fe. Entonces, aun cuando nosotros no seamos fieles, no es una invitación a no ser fieles al Señor, obviamente que no. ¿Sí? Así que bueno, y Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un texto que yo le llamo el texto incomparativo, porque no se puede comparar con nada. Porque miren cómo comienza el Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Y bueno, podría empezar a buscar ejemplos de gente que se entregó, filántropos, gente que sufrió por otros, y no encuentra la comparación. Y tiene que explicarlo con el propio hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que tuvo que dar a su Hijo. Es incomparable. No hay manera, no hay referencia, ¿sí? No hay comparación. Su propio hecho es el único que lo puede fundamentar justamente este amor que tiene hacia nosotros. El hecho. Así que bueno, en este sentido entonces encontramos el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios
es justamente el hecho de los atributos de Dios. Este es el tercer punto para ir rapidito porque quiero avanzar en la hora. Es necesaria la justificación y se fundamenta la justificación por la fe por el hecho de los atributos divinos. Los atributos de Dios es lo que permite la justificación por la fe. Fíjense, 3 atributos de Dios, poneme Nuria: santo, justo y amor. Son varios atributos, pero vamos a estos, ¿sí? Que son los que demandan justamente hacia todo lo demás. Santo, justo y amor. Pónganlo si quieren en el orden que quieran, pero santo, justo y amor son los 3 atributos claves. Por supuesto, usted podría agregar infinito, eterno, todopoderoso, bueno, obvio, Dios. Pero estos 3 son los que Él se ha especialmente se ha encargado de comunicar. ¿Sí? Dios es santo, único. De tal manera que inclusive se diferencia cuando habla de 3 veces santo, 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 santo. ¿Sí? Y justo, lo que Él hace es justo, ¿sí? Y es amoroso. Los tres atributos hacen que Dios justamente fundamente la justificación por la fe. Porque es santo, no habría nada por obra que nosotros pudiéramos ser justificados. No hay manera. Te puedes bautizar, puedes ser pastor, misionero, mártir, cualquier cosa podrías llegar a tener en virtud de vida, ¿sí? Justo va a exigir lo que ya hablamos antes en el punto anterior, va a dar lo que corresponde. Si sos perfecto, si hubiera habido alguien que es perfecto, como Dios es justo, tiene que llevarlo sin redención, porque solo se aprueba. El único que no necesitó redención por sí mismo fue el Señor Jesucristo, porque muere por nosotros y no por sí mismo. Fue el único. El único. Así que, qué importante es entender esto. Y el amor, ¿sí?, es lo que lleva justamente a buscar ese camino, ¿sí?, y otorgar la justificación por la fe. Ya que no lo pueden hacer, que crean en mí. Que crean en mí. ¿Sí? Ya que no lo pueden hacer, que lo anhelen y yo lo justifico. Un amor maravilloso, en donde en el Nuevo Testamento se va a presentar como Padre. En el Antiguo no. En muy pocas veces, mínimo, con los dedos de la mano, como escuchar la palabra Padre, Padre de Israel, por allí. Pero no existe la palabra Padre. ¿Sí? Padre es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo. Es Padre. Y el lenguaje filial en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. No en el Antiguo. Así que, porque está la revelación en el Nuevo. La revelación. Cambia el lenguaje totalmente. Totalmente. Jesucristo va a hablar de esto, va a hablar del Padre, y le va a decir a la gente, y lo quieren matar. ¿Cómo? Tú, vos y el Padre son uno. Yo y el Padre, siempre es el Padre, siempre. Nicodemo va por otro lado y le va a preguntar, ¿qué cosa hay que hacer? Porque mi conciencia me pide que con todo lo que yo hago en el templo, y lo que enseño a los demás, y los cabritos, y los corderitos que mato, siento que no me alcanza, hay algo que me falta. Porque soy temeroso, sé que eres santo. Y sé que eres justo, y sé que esto no alcanza, hay algo que no va. Y por eso lo busca Jesús. En aquel famoso, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Yo te quiero como un niño, de ellos es el reino de los cielos, cree, acordate de Abraham como creyó, porque tenés que volverte a ser como una especie de Abraham. Entonces, por la fe. Bien, entonces encontramos que los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios, la manifestación de estos atributos divinos fundamentan esto. Segunda Timoteo 2:13 va a decir justamente que por esta razón, hoy lo mencioné así de memoria, pero lo vas a leer vos para ver la fundamentación. Segunda Timoteo 2:13, Pablo fundamenta de alguna manera, implícitamente, está justamente declarando esto, siendo santo, justo y amoroso. ¿Qué dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está, no puede negarse, ¿sí?, de que es santo y sabe que no lo vas a alcanzar. ¿Sí? Es justo y va a demandar como es Él y te va a dar con todo, pero Él es amor y no puede negarse. Así que las 3 cosas, si lo movilizan a abrazarnos a nosotros, ¿sí?, a alcanzarnos a nosotros. Por eso no entendemos un cristianismo de religión para cumplir, sino lo único que entendemos es, y lo que enfatiza el Nuevo Testamento,
¿sí? Es el amor. Tenés que enamorarte del Señor. Que te cueste servirle la mesa como Él quiere, de lavar los pies al Señor, lo que vos quieras, especialmente vincularte con los demás hermanos, todas esas cosas. Estamos de acuerdo, justamente para que glorifiques, que pese a todo eso que te falta y me falta, Él te ama y sos su hijo. Pero no se concibe, hay algo que no viste si no lo amás. Porque cantó el gallo, le avisó lo que iba a pasar. Y Pedro, como nosotros tratamos de decir, no, a mí no me digas, no, yo cumplo, yo no. Lo dijimos varias veces, yo por lo menos soy el único que lo dije. La autosuficiencia, a mí no, yo. Ellos sí puede ser, yo. Pero hubo un WhatsApp del otro lado, de la tierra oscura, del infierno, y te van a zarandear. Me pidieron permiso para que te deje y te va a probar. Jesús le dio permiso para que los toque a Pedro. Vinieron a pedir permiso, el infierno, Satanás, el enemigo, te va a zarandear. Va a ser duro, pero vuelto, vas a volver, ¿sí? Confirma a tus hermanos, vas a estar en el ministerio. No escuchó nada Pedro, se sintió eufórico en sus fuerzas y el gallo cantó. Fue necesario el gallo, porque fue el gallo el que lo hizo llorar. Ahí se dio cuenta. Antes que el gallo cante 2 veces, y cantó. ¿Sí? Por eso Jesús es el que lo va a buscar. ¿Se acuerdan después? ¿Se acuerdan que Jesús lo va a buscar? Porque Jesús nunca desistió de él. Sabía que iba a un examen, que le iba a ser muy jorobado. Y lo único que le importó a Jesús no era el tema de por qué yo te lo dije, se te repite que yo te lo dije, eso para que sepa que no puedo, tú seas autosuficiente. Lo único que interesa a Pedro es saber si qué. Me amas. Si me amas. Dócil, y la tercera lo pensó de vuelta, se rascó la cabeza y dijo, ¿qué me estás diciendo? Estoy contestando yo. ¿Y qué es lo mejor que le puedo decir? Vos sabés todas las cosas. Sí, Señor, vos sabés todas las cosas. Así que qué importante es entender de que nosotros, ¿sí? Los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios hacen que Dios nos vaya a buscar por su propia fidelidad, por su propio amor hacia nosotros. Nos va a buscar. Qué importante tenerlo presente. En cuarto lugar, la justificación por la fe se fundamenta en la revelación del Evangelio. Porque el Evangelio es para salvación. Así que esto fue lo que primó en el corazón de Dios. La idea que Dios tuvo con vos y que tuvo conmigo es, lo quiero salvar, lo quiero conmigo para siempre. Su vida, su tránsito en la tierra será 60 años, 70, 85, 90, etcétera, etcétera, lo que fuere. ¿Sí? Pero yo lo quiero para mí, para siempre. Quiero que nos grabemos esto. A veces salimos, digan, Él me quiere para siempre. No sé si te lleva acá como la última ropa de 85 años, o de 87, o de 72. Yo no sé con qué ropa te lleva, con cuántos kilómetros viene el coche. Eso es lo de menos para Él. Eso es lo de menos. ¿Sí? Él te quiere para siempre. Él te llama. Claro. No tomamos siempre conciencia de eso porque estamos con el reloj y el celular acá. Y nosotros no nos damos cuenta y estamos dando vueltas en el circuito este. No nos damos cuenta de eso, pero Él nos quiere para siempre. Y entran tus hijos en este mientras tanto, y entra tu marido en este mientras tanto. Entra, y quiere que te ocupe de eso, más vale. Pero no es el objetivo total. A vos te quiere para siempre. Por supuesto, hay promesas sobre los chicos y sobre tu marido. Hay promesas. Esto es una parte del camino.
no tenemos idea de la eternidad, todavía no la tenemos la idea, porque todo lo que empieza acá en la tierra, todo termina, todo es corto. No tenemos idea, es fabuloso, extraordinario. Mi cerebro no me lo puede explicar, yo no me lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque el Dios es extraordinario, no supera. ¿Se entiende? Es para siempre. Por eso se pagó tanto. Por eso se pagó tanto. Tanto. Los hermanos que se nos adelantaron, lo saben bien. Los que se nos adelantaron, ya lo saben bien. Así que bueno, qué importante es tomar este estado de conciencia. ¿Sí? La salvación es lo que movilizó a Dios a justificarnos por la fe, porque por todo lo que vimos antes, no había manera. No había manera. No había escala, no había manera, no había una ventana abierta para entrar, colarnos, no había manera, no había manera. Así que, y la revelación del Evangelio establece la gracia, la salvación, y el otro punto poner la gracia, y si la saben de memoria, Efesios 2:8. ¿Por qué? Por gracia son salvos, sois salvos, somos salvos. Esto no es de ustedes. Qué revelación impresionante que tiene Pablo, impresionante. No es de ustedes, olvídense, no es de ustedes, ¿sí? Pues es un don, un regalo de Dios. Impresionante, obviamente que este hombre, para que se vuelva loco Pablo, con todo lo que él tenía en la vida, ¿sí? Fue algo extraordinario el día que lo conoció allí camino de abajo, y después lo que siguió, en revelación. Así que, qué importante es esto, tener en cuenta de que es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Podemos agregar como texto, pero lo vamos a leer, Juan 3:17, en la salvación, para los que toman nota, Juan 1:16 al 17. Y quiero cerrar con el último punto que fundamenta, ¿sí?, en este resumen, porque esto es glorioso, esto se podría dar una materia con esto, pero quiero que ustedes puedan tener la apreciación de la justificación por la fe, de que se fundamenta por la justicia aplicada. La justificación por la fe es la justicia aplicada. Jesús lo dijo en la cruz, dijo: consumado es, la causa de Hugo cerró, la causa de Edmundo Carrizo cerró, la causa de Ana cerró, la causa de Juan cerró. ¿Saben lo que es eso? Quizás no nos suena tanto porque nunca tuvimos capaz algún problema judicial de ser imputados. La alegría de alguien que es imputado en algo y que va a los tribunales y dice lo suyo cerró. Pues esa persona viene y canta lo que cantamos hoy. Libre, ¿no? Libre. Libre. Cerró la causa. La causa cerró. ¿Sí? Se canceló la causa. La causa eterna, no de tribunales humanos. La causa eterna. Así que quiero hablarles justamente de la justicia aplicada. Por lo general, nosotros siempre la operatoria de la justificación por la fe la colocamos desde el plano nuestro. O sea, yo creo y soy justificado. Tampoco es así. Eso es la circuncisión, eso que vos crees. Ese es tu testimonio. Pero la justificación por la fe no vino porque vos crees, sino por lo que logró Él. La justificación lo logró Él. Él. Hubo muchas posibilidades de que no lo lograra. Porque si no hubiera sido una redención trucha, un circo. Él fue con carne y hueso y lloró en Getsemaní y le decían de abajo: si eres, bájate de la cruz. Podía bajarse. Los clavos dolían. Era un hombre. Un hombre era traspasado con clavos. Un hombre vivía la injusticia, a un hombre lo escupían. Y todo lo demás que hemos escuchado 1000 mensajes, y se lo ha mostrado a Cristian de ustedes, de que cada latigazo también eran dolores espirituales por su santidad. Y él tomaba lo mío. Castigaban a Hugo, pero en el cuero de Jesús. Todo lo que yo
sensibilidad, todo. Fue tan grande que el Padre, que nos cuesta entender esto porque nosotros obviamente todavía no vemos la eternidad, la tenemos pero no la vemos. El Padre se retira y pega un grito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta que después por fin pudo decir, ya está, consumado, se terminó la causa. Y se terminó la causa para cada uno de los que creemos. Terminó. Pero lo debatió él. Él tuvo que vivir la justificación. Él tuvo que vivir la justificación en sí mismo. Él fue justificado. Romanos 1:17. ¿Alguien que lo quiera leer? Otro que busque Hebreos 12:2. Romanos 1:17 lo acabamos. No habíamos leído el 4, así que 1:17. Si alguien lo tiene. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Tenemos allí dos palabritas. Se revela la justicia en el Evangelio, la buena noticia, en el Evangelio, estamos en el Evangelio, la buena noticia, se revela, o sea, se funcionó de esta manera, por fe y para fe. Es decir, que el primero que lo tuvo que vivir fue Jesús, el primero que tuvo que creer fue Jesús. Él tuvo que creer. En cuerpo humano, él tuvo que creer. La palabra que se utiliza en el griego para la palabra fe que tenemos nosotros acá en español, que la tenemos acá en español, es pistis, que significa a partir de o hacia tal cosa. Eso es fe. A partir de lo que está haciendo este hombre en la cruz, a partir de lo que él está sufriendo, a partir de para que vos también lo creas, a partir de fe, ¿sí? A partir de por fe, a partir desde, las dos cosas se pueden traducir como a partir o desde, pero habla siempre de una relación, de un lugar hacia, porque la buena noticia es por, desde, a partir, desde Jesucristo, quién es y lo que él hizo, ¿sí? Desde allí, ¿sí? Para que lo creas. Esa es la dirección. Entonces, somos justificados a partir de lo que él hizo. Acordate de eso. Por más que seas débil, por más que no lo entiendas muy bien, por más que hayas sido infiel, ¿sí? Si Cristo lo hizo por vos, lo hizo por vos. Lo mejor que podemos tener nosotros son los frutos. Los frutos son para vos. Son para Dios, por supuesto. Pero vos como planta sos el que recibe la confirmación si sos limón o si sos tomate. Preocupate cuando no da fruto. Porque si vos tuvieras plantas en tu casa y no sabes dónde está el naranjo, dónde está el manzano, y tenés tus dudas, o dónde sembraste la papa, y bueno, el fruto te lo va a confirmar. Te lo va a confirmar. Así que los frutos tienen que estar en nosotros como confirmación en nuestra vida, como confirmación. Pero la obra no es esa, la obra es lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Lo que Él hizo, acordate. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Él se mantuvo. Él se mantuvo allí. Él soportó. ¿Sí? Él tuvo que tomar por nosotros, que éramos incrédulos, Él generó fe. Él generó fe. Por eso tuvo el debate en Getsemaní. En Getsemaní tiene que debatir eso. Tiene que debatir eso. Él se va a separar del Padre. Él se va a separar. Él tiene que creer que esto va a resultar. Y el Padre lo aprobó. Si no hubiera sido así, sería una actuación. ¿Me siguieron hasta acá? Era un guión escrito. El verbo se hace hombre, sabe cómo termina todo. ¿Se entiende? Claro que sabía, pero tenían que creerlo. ¿No lo crees? ¿Sabías que él tuvo que aprender a leer y escribir en la sinagoga? ¿Sabías de que le dijo a la madre y al padre, le dijo en los negocios, mi padre me conviene estar, era un chico,
pero como estaba sujeto a obediencia, salió tras de mamá y papá. ¿Sabías eso? Todo lo tuvo que aprender. Él rindió el examen. Él tuvo que creer. Él tuvo que creer. Él tuvo que creer. Si no fuera así, sería un escenario más de teatro, la tentación en el desierto. Tenía que. Yo tengo problemas con los ayunos. Me cuesta. Estuvo 40 días y vivió lo que un ser humano 40 días puede vivir y mucho más capaz, seguramente. Y en todo eso, él tuvo que creer y contestó creyendo. Porque cuando dice, no tentarás al Señor, tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, que mi cuerpo lo necesita, pero no voy a vivir por ese pan. Todo lo que sentís vos y que siento yo, lo sintió, excepto que no pecó. Fue un examen permanente, permanente. Eso justificó a Cristo, ¿sí? Y desde esa justificación, lo que Él logró, lo logró para vos y para mí. Quiero finalizar con este texto de Romanos 1:17 que leímos recién, porque creo que Pablo resume muy bien allí lo que es la justificación por la fe. Y después vamos a finalizar con un texto que a mí siempre me encantó. Estaba en el comedor de mi casa cuando yo era chico y siempre me llamaba la atención. ¿Lo tienen? Romanos 1:17 de vuelta. Sí. Sí. Sí, léelo, hermana. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está. Ese texto nos habla a nosotros lo que es la justificación por la fe. Él nos llama a nosotros justamente justos por medio de ese sacrificio. Nos llama, porque Él fue justo. ¿Sí? Y en Romanos 5, fíjense, en Romanos 5:1, precioso texto. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponete de pie, vamos a declararlo juntos. Ana lo quiere cantar ya. Es interesante que está dicho en plural, así que tomate de la mano lo que está al lado. Está en plural, primera persona plural. A ver, Miguel. ¿Lo decimos juntos? Digan conmigo. Dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo. Vamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dar un fuerte aplauso al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
porque tú, Señor, nos has dado esta justificación. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos has dado, Señor amado, oh Padre de la gloria, nos has dado al Verbo, nos has dado al Hijo. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo confirme cada día en nosotros su presencia. Gracias te damos, Dios. Declaramos tu bendición, Padre Celestial. Declaramos tu bendición y que podamos transmitir esto, Señor amado, esta esperanza firme a cada persona, Señor amado. Oh Padre, compartiéndole, Señor, que tiene que recibir al Hijo, que tiene que creer en Él, Señor amado, y que somos justos, perfectos y santos por lo que Él hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.